Historia mexica, según los anales de Tlatelolco, parte 3. Y Tlotepetl les ordenó a los Cuauhchpames y Matlactezahuacas, les dijo: Empero, vamos. Y así se partió, pero le dijeron: Vaya usted primero, vaya señalando con cortes en los árboles, haga montículos de piedras, para que veamos el camino. Entonces se partió, encabezados por Tlotepetl-Xiucoatl. Entonces siguieron Cuitlacihuatl, Epcohuatl, Apanteuctli, Cuauhcohuatl, Xiuteuctli, Acamilcatl, Mixcohuatl, Cuautlicuetzqui, Tecuilama, Cuitlachcohuatl, Zipac e Ihuitl. Un día antes de llegar a Tlatzalan, el brujo Huitzilopochtli, al que adoraban los mexicas, se le aparece a Tlotepetl. El día 4 Águila llama a Tlotepetl, le dice: Tlotepetl, no estés triste, no te angusties, porque yo sé, yo te llevo, yo te guío. Y los mexicas llegaron a Tlatzalan, y ahí se detuvieron. Ahí murió Tloltepetl y su hermana mayor, Huitzilmoyahual. Apenas murió Tloltepetl, entonces los mexicas nombraron a Cuauticuetzi para que los lidereara. Y llegaron a Huaxcuautla, y entonces erigen un templo de tierra, y ahí se establecieron durante 12 años. Después parten, y se establecieron en Cohuatlicamac. Ahí también erigieron un templo de tierra, y se quedaron 3 años. Después parten, y se establecieron en Matlahuacalan, en donde erigieron un templo de tierra, y se quedaron 3 años. Partieron y se establecieron en Ocosacapan, donde también erigieron un templo de tierra, y se quedaron 5 años.